Gracias. Bien, voy a hablar del Congreso Ciudadano, al cual se le ha dado muy justamente el nombre de Olga Marta Sánchez Oviedo, quien ha sido pues una persona muy importante en nuestro partido y en este Congreso, fue la coordinadora del anterior Congreso. Y vamos a presentar los avances a noviembre del 2022. Entonces, vamos a poner acá una línea de tiempo, porque este proceso se inició desde marzo del año pasado. O sea, ya tenemos más de año y medio de estar en este proceso empezó con la aprobación por la Asamblea Nacional de la convocatoria al Congreso, la aprobación del reglamento y la aprobación de la comisión organizadora. Y cuando hablamos de temas reglamentarios, pues vamos a ubicarnos reglamentariamente, no vamos a ir por todo el reglamento, es un documento de más de 20 páginas, pero algunos aspectos que son importantes para entender el Congreso. El reglamento se basa en el Estatuto del PAC, el cual en su artículo 42 dice que el Congreso Ciudadano será convocado a intervalos no mayores de 4 años. Fíjense, tenemos 10 de no realizar un Congreso, para revisar y adecuar el marco conceptual, los lineamientos programáticos y la estructura organizativa del partido. En cada convocatoria, la Asamblea Nacional definirá los fines y el alcance de los acuerdos que podrá adoptar el Congreso, la duración del mismo y las normas reglamentarias que lo regirán, como ya se hizo. Las funciones del Congreso Ciudadano están en el reglamento del Congreso, es básicamente realizar un balance de la acción política del partido desde realización del último Congreso Ciudadano, revisar y adecuar el marco conceptual, lineamientos programáticos y estructura organizativa, analizar y enriquecer la identidad del pensamiento político, analizar los alcances, aciertos y desafíos de la participación política del PAC en materia de políticas públicas, eficiencia y transparencia del Estado y de la capacidad de los servicios públicos esenciales para garantizar el bienestar y vida digna a todas las personas y sus comunidades. Analizar, a la luz de la correspondiente coyuntura económica, social y política a nivel nacional y global, las necesarias transformaciones congruentes con las aspiraciones y valores democráticos de la entidad partidaria que se propondrá al país para los siguientes 4 años. Y un último punto, remozar la organización político-partidaria para garantizar las transformaciones acordadas. Entonces, el reglamento dice que el Congreso se realizará en 2 ciclos. Un primer ciclo en el cual hay discusiones en grupos territoriales y grupos de interés. En una etapa de discusión, la comisión organizadora tiene que sistematizar la información y la plenaria adopta las resoluciones. Y luego un segundo ciclo con la misma organización, pero con diferentes temas. La comisión organizadora tiene la potestad de organizar cuáles temas van al segundo ciclo y cuáles van al primero. Entonces, esta comisión decidió meter los temas más ideológicos en el primer ciclo y el segundo ciclo, más organizativo, se realizaría más adelante. Entonces ahora nos vamos a concentrar en el ciclo 1 del Congreso. Sin embargo, hay una relación orgánica entre ambos ciclos, porque vean que dice que hay que analizar a la luz de la correspondiente coyuntura económica, social y política a nivel nacional y global las necesarias transformaciones que se propondrán al país. Y el B dice remozar la organización político-partidaria para garantizar las transformaciones acordadas. Es decir, hay una parte ideológica que dice cuáles son las transformaciones necesarias y una parte organizativa para que garantice que el partido se mueva hacia garantizar las transformaciones acordadas. Y en esta parte más ideológica, y ahora vamos a entrar en materia, el Congreso dice que se va a trabajar en grupos territoriales y grupos de interés, esa primera parte, y se va a discutir sobre 3 ejes. Uno es la revisión de los principios partidarios. Un segundo eje es el análisis de la acción política del PAC en el gobierno. Y un tercer eje son los desafíos a futuro para la construcción de la Costa Rica que queremos. Luego del trabajo de esos 2 grupos, la comisión organizadora debe sistematizar la información y llevarla a la plenaria, que es la que va a adoptar las resoluciones sobre los 3 ejes.
Los grupos territoriales y de interés se conforman por personas partidarias que se organizan desde sus territorios o por determinados intereses. La plenaria está definida por reglamento y abarca una serie grande de personas de las estructuras del partido, las personas exdiputadas y exdiputados, las personas que estuvieron en los gobiernos del PAC y es la que tomará los acuerdos y además incluye un representante de cada grupo de interés, una persona representante de cada grupo y dos representantes, hombre y mujer, de los grupos, de cada grupo territorial. Ok, siguiendo con, dejando la parte reglamentaria, vamos a seguir con el cronograma. En abril del 2021 se diseñó la metodología, se diseñó el formulario de inscripción, hubo un cambio en la coordinación de la comisión organizadora, era doña Paola Vega, pero por razones de tiempo decidió dejar la comisión y entonces yo era el subcoordinador y me tocó asumir la coordinación. También en algún momento, utilizando la potestad que tiene la comisión organizadora de invitar a la gente para que le ayuden ciertos procesos, invitamos a las presidencias provinciales para generar los grupos de interés. Ya se elaboraron por parte de la comisión documentos para discusión en los grupos territoriales y de interés, que eran lecturas y preguntas generadoras para los tres ejes que ya mencionamos. Se diseñó la línea gráfica y se enviaron, se evaluaron y se aprobaron los formularios de inscripción. Luego empezamos a motivar a la gente a participar. Se coordinó con el CEN en la parte de logística. Ya julio y agosto empezaron a recibir las primeras inscripciones y organizamos grupos territoriales y de interés. Se abrió un espacio para inscripciones individuales, las cuales la comisión los organizó en grupos de interés. Ya en octubre y noviembre se empezaron a enviar los materiales para iniciar la discusión. Se capacitó metodológicamente a las personas coordinadoras de grupos y algunos grupos inclusive iniciaron la discusión. El 9 de diciembre fue la inauguración oficial del Congreso Ciudadano y también hubo un acuerdo de la Asamblea de empezar con la discusión del eje 1 y dejar los otros ejes para después de las elecciones. Pero también se dejó que esa discusión la iniciaran las comisiones que así quisieran hacerlo. Se dejó abierto pensando en que no chocara con el proceso electoral, porque todo el mundo, la idea era que querían irse a trabajar al proceso electoral. Este Congreso durante ese año sufrió varios atrasos. Primero, que no iniciáramos porque venía la renovación de estructuras. Luego, que no iniciáramos porque venía la convención. Luego, que no iniciáramos porque venían las elecciones. Entonces, bueno, por los diferentes procesos y el proceso del Congreso no tenía una fecha, entonces se fue posponiendo. Y por eso es que no hemos, por eso es que se atrasó, ¿verdad? No fue negligencia de la comisión organizadora, ni mucho menos. Esto es ya el Congreso en el 2022. Entramos en campaña electoral, en febrero tuvimos el resultado que tuvimos y la comisión política consideró que en ese momento los ánimos estaban demasiado caldeados para entrar en un proceso tan que requería una reflexión muy pausada y muy tranquila, una reflexión profunda. En el Congreso Ciudadano entonces propuso que antes del Congreso se realizaran encuentros de diálogo ciudadano y se definió un cronograma para que los diálogos ciudadanos terminaran el 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre se reiniciara con el proceso del Congreso. Entonces este cronograma fue definido en conjunto con las autoridades del partido.
Entonces, vamos a ver un poco sobre ese reinicio de actividades y qué fue qué es lo que ha pasado en septiembre, octubre y noviembre. Bueno, abrimos una nueva inscripción pensando en la posibilidad de que la gente que estaba durante la administración de don Carlos Alvarado tuviera la posibilidad de participar en el Congreso en un ejercicio, me parece, democrático. Luego había habido varias bajas en la comisión organizadora, entonces hubo que nombrar personas para sustituir a las que salieron. Y un poco cuál era la situación. Acá tenemos los órganos partidarios que nombran a los representantes en el Congreso. La COFOSI había nombrado a don Jorge Celedón, la Comisión Nacional de las Mujeres a doña Julia Herrera, la Comisión de Estudios y Programas a doña Fabiana Jenkins, Directorio Nacional de Juventudes a Silvia Rojas, la fracción legislativa del PAC a Paola Vega, Comité Ejecutivo Nacional a Gabriel Pérez, la Comisión Política a doña Olga Marta Sánchez, y la Asamblea Nacional nombró a don Olivier Pérez, a Federico Picado, a Emiliano Víquez, a don Luis Emilio Jiménez y a este servidor. Les decía que hubo varias bajas. Jorge Celedón se fue a estudiar al exterior y entonces fue sustituido. La COFOSI nombró a don Francisco Delgado. Doña Julia Herrera sigue activa por la Comisión Nacional de las Mujeres. Fabiana Jenkins sigue activa. Silvia Rojas, como ella misma explicó, renunció por razones de estudios y fue sustituida por el Directorio Nacional de Juventudes por don Jorge Carranza. Paola Vega renuncia por falta de tiempo y la fracción legislativa que estaba vigente desde el inicio del Congreso nombra a Catalina Montero. El Comité Ejecutivo Nacional, don Gabriel Pérez renunció y se nombra a don Víctor Morales Mora. Tuvimos la trágica noticia de que doña Olga Marta Sánchez falleció y fue sustituida entonces, la Comisión Política nombró a doña Felisa Cuevas. De la Asamblea Nacional, todos seguimos activos, menos Luis Emilio Jiménez, quien renunció, y ese es el nombramiento que se hizo hoy. Luego vino un momento, como teníamos gente nueva, hubo que explicar a las personas lo avanzado, fueron entrando en diferentes momentos, y entonces hubo un periodo de más o menos 2-3 semanas, que yo diría que fue una puesta en sintonía, ponernos todos en la misma página para avanzar con lo del Congreso. Entonces, bueno, todo eso pues va causando pequeños atrasos, pero creo que estamos todavía en buenos momentos. Hubo que depurar las listas de personas inscritas. A raíz del resultado electoral, mucha gente se fue del partido o perdió interés en el Congreso. Y luego abrimos un periodo, como ya les dije, de nueva inscripción para la gente que estaba, sobre todo para que la gente que estaba en gobierno pudiera entrar, pero entraron también otras personas. Entonces eso requirió depurar las listas, ver quiénes sí, quiénes no. Y acá está el resultado de esa depuración. Teníamos 881 registros. Sin embargo, había muchos registros repetidos de gente que se había inscrito en 2 espacios. Por ejemplo, gente que se inscribió en un grupo territorial y un grupo de interés. Eso es totalmente válido. Se puede participar en ambos espacios, pero necesitábamos saber cuánta gente estaba inscrita. Entonces, más o menos, bueno, al final quedaron 603 personas, de las cuales confirmaron que mantienen interés 400. De las otras, hay 120 que confirmaron que no quieren participar en el Congreso y 83 que no han contestado ni correos, ni llamadas, ni mensajes de texto. Entonces, pero entonces no sabemos si van a participar o no van a participar.
Entonces, ayer justamente tomamos el acuerdo de que esas personas, bueno, dejarlas que ahí como parte de los participantes y que en las comisiones, en los grupos de interés y territoriales se verifique si están participando o no, porque efectivamente no devolvían llamadas. Luego hubo también un afinamiento metodológico pensando en que fuera, digamos, más participativa la parte de los grupos territoriales y de interés, y que además generaran productos que facilitaran el proceso de sistematización. Eso nos ayudó muchísimo don Aldo Proti. Aldo no es miembro de la comisión, sin embargo, él es, bueno, es el coordinador de la COFOSI, sin embargo, en temas metodológicos es muy bueno. Yo tengo que hacer un reconocimiento al trabajo que él ha hecho acompañándonos en la parte metodológica. Luego, en la última semana, nos tocó redactar un documento inicial, que es la puesta en escena del Congreso, y ese es un documento que va a conocer la Comisión Política mañana para aprobarlo, y ese documento básicamente sería el lanzamiento oficial del Congreso. Estamos en el proceso de definir nuevos grupos territoriales. Algunos quedaron diezmados con la gente que salió. Hay territorios que no estaban representados, pero tenemos la base de datos de todos los participantes, sabemos en cuáles cantones están, y entonces podemos, nosotros tenemos la potestad de generar nuevos grupos territoriales. Por ejemplo, zona norte, no había un grupo territorial de zona norte inscrito, pero hay gente de zona norte. Tenemos gente de Sarapiquí, de San Carlos, de Río Cuarto, etcétera. Había uno de Guatuso, pero ya no está. Y entonces ahí podemos formar un grupo territorial. Por poner un ejemplo, zona sur-sur, Pacífico Central y otros, también Valle Central o Alajuela Occidental, por ejemplo, entre otros grupos. En eso estamos justamente viendo las bases de datos que tenemos para esa definición. Y con eso, pues la idea es iniciar a mediados de este mes, de manera que ya tenemos esto encima, y pues yo estoy muy entusiasmado, tengo que decir, sobre esto. Sí, este es el flujo del Congreso. Entonces, básicamente, bueno, habíamos puesto tentativamente 8 de noviembre, posiblemente va a ser una semana después, mediados de noviembre, con un primer ciclo donde ya les dije que este es el primer ciclo, el más ideológico. Vamos a discutir los ejes 1 y 2 con base en preguntas generadoras que ya habíamos planteado. Viene un tema de sistematización, y luego el eje 3, por ser muy amplio, son 10 desafíos que hay que discutir. Se consideró que la metodología de preguntas generadoras no era la más adecuada. Entonces ahí se hizo afinamiento metodológico con una metodología que se llama nombrar y enmarcar, que don Aldo Proti nos ha venido ayudando sobre eso, que fue la metodología que se usó en la conferencia de juventudes y que dio muy buen resultado. Entonces, al final, luego de esta sistematización, viene la publicación de borradores de acuerdo y las plenarias, lo cual nos llevaría, terminando las discusiones, el 20 de marzo, bueno, a fines de marzo del año entrante. Las discusiones en grupos van a ser virtuales. La plenaria, estamos en eso, si se va a hacer virtual o presencial. Dada la situación financiera del partido, es probable que hay que hacerse virtual también, porque alquilar un salón para 300 personas es carísimo. Pero bueno, eso tenemos que definirlo todavía, la metodología de las plenarias. Entonces, eso es lo que tenía para mostrarles. Y sí, tenemos mucho trabajo por delante. Conozco a doña Cid, trabajó justamente en Casa Presidencial durante la administración de don Luis Guillermo, de la cual tuve el honor de formar parte. Y sí, es una persona comprometida, trabajadora, y de las personas que está por trabajar, no por figurar ni por, como dicen comúnmente, atravesarse, ¿verdad? Sino
más bien por construir, y eso me llena de optimismo. Y con eso pues terminaría. Muchísimas gracias por su